Muy buenas. Hoy vamos a estar creando una herramienta en RobotStudio. Vamos a crear en este caso la herramienta de tipo ventosa. Entonces esta sería la práctica número 17 de nuestro listado de prácticas. Entonces la voy a mostrar un poco por aquí. Vamos a estar creando herramientas y en este caso de tipo ventosa. Vamos a trabajar con un robot de la marca ABB, como ya sabéis, en este caso modelo IRB 2600, 12 kilogramos, 1,85 metros de altura. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar el robot, medir la brida del robot y en relación a esa medida vamos a crear una herramienta. En este caso me va a servir para crear discos de acoplamiento a la herramienta. Con esa medida crearemos un disco de 3 milímetros de espesor y ese es el que vamos a acoplar a la brida del robot. Bueno, la herramienta va a tener una forma, pues como veis por aquí, de este tipo, ¿vale? Una forma triangular. Tendríamos entonces que crear varios sólidos e irlos uniendo. Vamos a crear una base que es un disco, luego vamos a crear un cilindro encima de él y luego vamos a crear pues un triángulo que va a ser una base triangular, ya lo veréis luego, una superficie, y la vamos a extruir para darle altura a esa superficie, ya que no podemos crear un sólido triangular, ¿vale? Luego vamos a crear 3 ventosas, como estas que veis aquí de otro color, que estarían compuestas por un cilindro y un cono que vamos a unir también, ¿vale? Ya iremos dando las medidas, así que, bueno, la finalidad es que luego podamos conectar la herramienta al robot. Haremos esta práctica en 2 pasos. En una vamos a tener la herramienta finalizada y guardada en biblioteca, pero no vamos a poder darle movimiento a la herramienta. La herramienta no tendrá movimiento. La podremos conectar al robot, pero no va a tener movimiento. Entonces, una vez guardada en biblioteca, la rescataremos, editaremos ese sólido que hemos creado en la biblioteca, lo editaremos para sacar los componentes que tenemos dentro y crearemos nuevamente una herramienta, pero en este caso será un mecanismo de tipo herramienta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el mecanismo de tipo herramienta lo podemos conectar al robot y tiene movimiento. Si por el contrario que un mecanismo que no sea una herramienta, pues tendré un objeto que tiene movimiento dentro del RobotStudio, pero que en este caso no puedo conectarlo al robot. ¿De acuerdo? Mecanismo, 2 tipos. Sin conexión al robot, mecanismo simple. Mecanismo tipo herramienta, con conexión al robot y con movimiento. Un mecanismo es un objeto con movimiento, ¿vale? Si creo una herramienta que no va a tener movimiento, también puedo crear una herramienta simple, ¿no? Que sería el primer paso que vamos a dar. Bueno, vamos a ello y vamos viendo detallitos, ¿de acuerdo? Entonces lo primero, pues, irnos a la brida del robot, de este 2600 que hemos creado ya en la estación. Vamos a medir con la referencia objeto y con la herramienta punto a punto, vamos a medir cuánto tiene la brida. Si os fijáis, el diámetro es 63 milímetros, ¿verdad? Pues esos 63 milímetros de diámetro son los que me van a servir para la brida, que no se dan como datos en el enunciado de la práctica, por si la veis, ¿vale? Lo que se me dice que voy a crear una brida de 3 milímetros de espesor. Bueno, entonces cuando vamos a crear una herramienta, como siempre os comento, lo más idóneo es trabajar en el 000. ¿Para qué? Bueno, pues con la finalidad de que cuando conectemos esa herramienta que hemos creado, ese objeto, al robot, se conecta adecuadamente. Si no, vamos a tener un desplazamiento y una conexión con una distancia dada, con una separación, ¿no? Con referencia a la base del mundo, ¿no? Al world y el mundo, a la base del robot. Entonces, la mejor manera de proceder, pues como ya os digo, es haciendo invisible el robot y trabajando en el 0,0. Lo seleccionamos y hacemos control D, o bien menú, lo seleccionamos en el menú lateral, o bien botón derecho y clicamos en visible para que se haga invisible. Bueno, entonces en este caso vamos a trabajar ahora creando en la pestaña modelado un sólido que va a ser un cilindro, que lo vamos a crear en 000 y que va a tener de diámetro los 63 milímetros que hemos medido y de altura 3 milímetros.
creamos y cerramos. Ahí tendríamos el disco que hemos hecho. Posteriormente vamos a crear el cuerpo de la herramienta, que es un cilindro que tiene de altura 20 milímetros, de altura 50 milímetros y de diámetro 20 milímetros. Entonces ahora, si queremos este, le podemos decir disco. Este sólido nuevo va a ser un cilindro y tiene de diámetro 20 milímetros y de altura 50 milímetros. Ahí tenemos el cilindro, está dentro, ¿vale? Está apoyado en el 0,0, entonces pues esa altura que tiene el 50 va a ser el total, desde aquí hasta arriba, ¿vale? No lo creo encima del cilindro del disco que he creado, sino que lo creo nuevamente en la base. Creamos y cerramos. Y tengo esas dos piezas, que sería cilindro base, por ejemplo, por si le quiero dar nombre. Podemos unir los dos en un mismo sólido, pero bueno, lo vamos a dejar así ahora y cuando creemos el disco, cuando creemos el triángulo superior, pues lo unimos todo, ¿vale? A ver, para crear un triángulo aquí arriba, como queremos, lo único que tengo como dato es el centro del triángulo. Lo que sí se dice en el enunciado de la práctica, pues que lo quiero inscrito en la circunferencia interior. Entonces, si os fijáis, voy a dejar por aquí el dato. Quiero este triángulo inscrito. Inscrito es dentro de la circunferencia de la base. Y el único dato que yo puedo dar, que me va a pedir, son las esquinas. ¿Qué esquina le voy a dar? Pues le voy a dar una referencia objeto y lo que sería el perímetro de la circunferencia, ¿vale? Para que me haga un triángulo que quede justamente dentro de la circunferencia. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer aquí en la base y luego subir esa superficie hasta aquí arriba, o crearla directamente aquí, en la cara superior del cilindro, ¿vale? Pero importante, yo quiero un sólido, yo quiero un triángulo que tiene volumen, ¿no? Yo no puedo crear una pieza, no puedo crear un sólido que tenga tres vértices. Puedo crear una pirámide, ya la vimos, pero una pirámide no es lo que yo quiero. Un tetraedro tiene 4 lados, bueno, 4 vértices en la cara superior y otros 4 vértices abajo, ¿vale? No me sirve tampoco. Entonces no me queda más remedio que tirar de una línea poligonal. Yo quiero un polígono, ¿vale? Si yo creo un polígono, es una superficie, ¿vale? No es un sólido, la diferencia es que no tiene volumen, pues en el polígono yo le puedo indicar el número de vértices que quiero. Y en este caso quiero 3 vértices, que viene por defecto. Entonces voy a crear una esquina aquí, otra aquí y otra allí. Pero es una superficie y luego le daremos un volumen. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Punto central de la base. Le puedo decir que me lo coloque justo abajo, en el centro, en el 0,0, y le digo como vértice pues esta esquina de aquí, o directamente le podría decir, bueno, si hago eso, luego tendría que subir la superficie. Pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Le voy a dar como punto central ese, y al primer punto del vértice pues le vamos a dar este ladito, bueno, este punto en coordenadas ortogonales, digamos, ¿no? Para que me lo inscriba en el círculo, este punto del círculo, de la cara superior, círculo o cara superior de la base que hemos creado del disco, ¿vale? Entonces si le damos a crear, pues si os fijáis me queda una superficie con 3 vértices, que es un triángulo de superficie y que estaría inscrito en la circunferencia, ¿vale? Cabe justo dentro, no se sale. Esa es la diferencia, ¿vale? Cuando hacemos un circunscrito, pues quedaría las caras laterales, bueno, las líneas de la periferia del triángulo quedarían aquí. No sé si lo veis, pero quedaría por fuera. Esto sería circunscrito, ¿vale? Y esta circunferencia quedaría dentro del triángulo. Entonces el triángulo sería mucho más grande. ¿De acuerdo? Bueno, pues cerramos y ahí tenemos ese triángulo. Necesitamos que tenga volumen, ¿vale? Entonces vamos a irnos a esta opción que tenemos en modelado, extrudir superficie, que nos crea un volumen. Necesitamos darle la superficie, pues si clicamos aquí y señalamos el triángulo me coge la superficie y ahora le voy a decir, bueno, puedo decirle punto origen y punto de destino. Como ya tengo el dato, lo único que quiero es que levante 3 milímetros en Z, pues le vamos a indicar 3 milímetros en la coordenada Z de destino. Crear y cerrar.
Ya lo tenemos arriba. ¿Vale? Y tengo una nueva pieza, cuidado con eso. Ahora la superficie que creé antes no me sirve, la borro. También le podría haber dicho que me lo borrase. ¿Vale? Esto, si le queremos poner nombre, voy a poner el triángulo, pero lo que voy a hacer yo ahora, pues, es unir todos estos cuerpos. Unión, sin conservar el original, de los dos cuerpos primero, que era el disco y el triángulo. Y cerramos y ya tendría esta pieza. Y ahora vamos a ver si... Bueno, es que no podemos unir... no vamos a poder unir en uno solo, pues este con los otros, ¿no? Porque vamos a ver, crear, nada que seguir creando dos piezas, ¿vale? Disco de la parte superior, bueno, lo podemos dejar así, no pasa nada. O bien coger todos los cuerpos, ¿no? Y estos dos cuerpos, meterlos dentro de la misma pieza, ¿vale? Así lo podríamos hacer. Y entonces aquí le vamos a decir base, herramienta, por ejemplo, ¿vale? A ver, aquí en el enunciado de la práctica no me dice... No me dice tampoco nada sobre los componentes, lo podemos dejar separado. Sí me dice que lo meta en un grupo y le llame base, pero bueno, no especifica mucho y tampoco es tan importante ahora mismo. Cuando vayamos a crear movimientos en las herramientas sí es importante. ¿Vale? Entonces cerramos, lo vamos a dejar como base herramienta y tenemos dos cuerpos. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Lo siguiente sería crear las ventosas. Las ventosas van a estar compuestas por un cilindrito y un cono arriba. Ese cilindro tiene de medida 15 de altura y 3 de diámetro. 3 milímetros de diámetro, 15 de altura. Entonces lo voy a querer los tres vértices y un poquito centrado hacia adentro, ¿no? Sería una línea auxiliar que sale de aquí y pasa por el centro del triángulo, ¿vale? Podríamos tirar líneas auxiliares, pero no sirven como referencia como AutoCAD. Tenemos nosotros después que hacer algún tipo de movimiento con esa referencia o hacer medidas, ¿vale? Puedo tirar líneas auxiliares y medir. ¿De acuerdo? Cuando digo líneas auxiliares, me refiero a, por ejemplo, una línea recta y decir, pues un punto de aquí que pase por aquí. Crear. Y tenemos una línea, ¿vale? Podemos medir en esa línea, otra para acá, otra para allá y hacer medidas, ¿vale? Vamos a quitar esa línea de ahí y vamos a proceder de la siguiente manera, para que no se haga muy largo el vídeo. Cerramos aquí, vamos a ver sólido, vamos a crear un cilindro y ese cilindro va a tener de diámetro 3 y de altura 15 milímetros. ¿Dónde lo vamos a crear? Vamos a decirle que nos lo cree aquí y luego lo movemos, desplazándolo, ¿vale? También podríamos aprovechar ya esta medida, pero vamos a darlo ahí, crear y cerrar. Vale. Ahí tenemos el cilindrito y le vamos a crear una ventosa. Esto vamos a ponerle C1. Bueno, lo vamos a borrar ahora, no pasa nada. Vamos a crear una ventosa y la ventosa tiene, pues bueno, entonces sería un cono que tiene como base, vamos a ponerlo aquí y ahora lo vamos a rotar. Vamos a ver qué medida tiene. La ventosa debe de tener 6 milímetros de radio, 12 de diámetro y 5 de altura. 12 milímetros de diámetro, 5 de altura. Me la creé arriba. Si quiero que rote, pues vamos a hacer que rote alrededor del eje Y, por ejemplo, y le decimos 180 grados. También podríamos picar aquí y decirle que me lo gire en cuaternios, ¿vale? Entonces tenemos que indicar valores desde 1 hasta -1. ¿Vale? En este caso voy a hacerlo en grados, lo giro y crear, cerrar. Y ahí tenemos la ventosa que está justo boca abajo, pero justo alineada con la base superior, la cara superior del cilindro, ¿vale? Esas dos piezas es importante que las unamos. Vamos a hacer una unión de esta con esta. Fijaos que podemos seleccionar aquí o seleccionar los cuerpos en el menú lateral, pero importante, aquí van los cuerpos. No conservo la original, crear y cerramos, ¿vale? Ahí tengo esta pieza, que esto lo vamos a llamar ventosa 1, esto ya sí es importante. Vale, pues esta ventosa 1, vamos a correr el cuerpo
y vamos a decirle que tenga un color. Seleccionar color y en este caso pues vamos a poner las ventosas un poquito más verdecitas, que me gusta a mí. Ahí ya tenemos la ventosa. De acuerdo, pues a ver, esa línea auxiliar que tiramos antes podemos utilizarla para mover la ventosa, ¿no? Entonces, pero fijaos que yo la quiero en línea recta, tampoco esto es una medida que tenga que ser súper específica, ¿vale? Súper fija, sino que le voy a dar un poco, pues, la distancia que queramos. Lo que sí es importante es que queden centradas todas a la misma distancia y, como ya os digo, como es una herramienta ventosa, las piezas que vamos a coger van a ser de una superficie de un tamaño mayor a la herramienta que estamos creando. Entonces, lo que sí le voy a decir a ventosa 1 es posición de offset, y le vamos a dar un offset, pues, en X, línea recta en X, unos 10 milímetros, y fijaos dónde se coloca la ventosa. Aplicar y cerrar, y ahí queda bastante bien, ¿vale? Procedería igual para el resto, pero lo que vamos a hacer es copiarlas y pegarlas en el sitio que yo quiera, ¿vale? Antes la tenía aquí y me venía muy bien para desplazarlas, entonces vamos a hacer control Z y vamos a hacer desplazamiento de las ventosas y luego las movemos, ¿vale? Entonces, en este caso yo voy a hacer copiar y pegar en la raíz. Tengo otra ventosa y pego otra ventosa. Y esta es la mañana ventosa 2 y ventosa 3. Y ahí tenemos las ventosas. La ventosa número 2, le vamos a decir posición, situar, le voy a decir un punto, y le vamos a dar el punto origen, que no es el 000, ¿no? Porque si le decimos punto principal de destino aquí, a ver un segundito, ¿veis? Se me va a otra distancia porque el origen es el 00 y me lo ha colocado con referencia al 000, así que eso no, cancelar, control Z y la tengo toda en su sitio, tengo todas las ventosas aquí. Si yo quiero moverla de esa manera, con 2 puntos le tengo que decir posición situar, un punto, bueno, especifico un punto, quiere decir que le voy a dar un punto inicial y un punto destino, un punto origen y un punto destino. Punto inicial y punto final. Mi punto inicial o de origen es este de aquí y el final rotamos, sería este de aquí. A aplicar y ahí tenemos la segunda ventosa. Lo mismo para la tercera ventosa, vamos a decirle posición, situar un punto y con control y con shift alternando los dos nos vamos a una vista favorable y damos ahí, punto inicial, este de aquí, giramos con control shift, pinchamos otra vez aquí, punto final allí, aplicar, cerrar. Vale, ahora sí las tengo las tres donde yo quiero y ahora, como ya os digo, nos vamos a mover, cuidado, nos vamos a mover, vamos a quitar esto de la distancia y esto de aquí. Vamos a ver la ventosa 1, posición, situar, no, posición de offset, le vamos a decir que se mueva, que se desplace 10 milímetros en X, aplicar y cerrar. Y ahora fijaos que vamos a hacer con esta ventosa de aquí, la vamos a mover con un desplazamiento de offset y la vamos a desplazar 10 milímetros. Ya necesito moverla en X, ¿vale? Si hacemos unos cálculos, pues vemos que más o menos la distancia a mover ahora trazando un triángulo aquí, ¿no? Pues sería 5,5. Se queda pues más o menos en el sitio, sí. Perdón, queremos dar 5,5 en Z. Ahí no se ha movido, ¿no? 10 y no es en Z, sino en X negativo, ¿vale? En X negativo, menos 5,5. Y esto lo dejamos en 0, la Z en 0. A ver que lo coja. Aquí estamos. No sé si lo he pillado bien. Ahí. Y se me sitúa, pues,
si tiramos una línea, estaría casi que en el centro, ¿vale? Y es lo que queremos hacer también con la otra ventosa. En este caso esta ventosa, ¿cómo la vamos a mover? Pues en el eje Y daremos un valor Y negativo de 10 milímetros para moverla hacia acá, bueno, así no se ve con la mano, hacia acá, y luego en el sentido de la X negativo menos 5,5. Bueno, vamos a la ventosa 3, botón derecho, posición de offset. En Y vamos a darle menos 10 milímetros y en X negativo menos 5,5. Y ahí tendríamos aplicar, cerrar, tendríamos la ventosa en su sitio, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí tenemos la herramienta ventosa. Vamos a darle a guardar proyecto. Hasta aquí tendríamos la herramienta ventosa, pero vamos a bajar las ventosas hacia abajo. ¿Cuánto la vamos a bajar? Pues mira, vamos a bajar la ventosa a una distancia que sean unos 11 milímetros, ¿vale? ¿Por qué 11 milímetros? Bueno, queremos un recorrido de ventosas de 10 milímetros y aparte quiero que se queden un poco subidas, o sea, que queden bajadas hacia abajo, ¿no? Porque va a ser el recorrido, pero que no queden a ras, sino que queden un poquillo por fuera, se ve más estético. Entonces, si hacemos una medición, ¿cuánto mide en Z? Vamos a ver, ¿cuánto medimos en Z desde aquí hasta aquí? La coordenada, el valor es este, ¿no? Menos 11,25, ¿vale? 11,25. Entonces, si la bajamos 11 milímetros, nos va a quedar unos 0,25 por fuera. Poquito, porque son 0,25 décimas, ¿no? Milímetros. Poquito. Bueno, a ver cómo queda, ¿no? Entonces vamos a coger las tres ventosas. Vamos a decir posición de OSE y la bajamos en Z, menos 11 milímetros. Y ahí quedan un poquito a ras y quedan bastante visibles, ¿no? Se le podría dar un poquito menos, podríamos darle 10 y quedarían un poquillo más afuera, ¿no? Pero creo que está bien. Luego va a tener de recorrido 10 milímetros y que se queden dentro cuando corra. ¿Vale? Bueno, pues ahí la tenemos. Entonces, esa ventosa ya, o sea, esta herramienta ventosa ya estaría pues casi terminada, ¿no? Con el, digamos, de objetos, ¿vale? De componentes. Vamos a crear entonces ahora una herramienta para poder conectar los robots, ¿no? Y otra cosita importante es, vamos a ver, un detallito, ¿sí? ¿Dónde vamos a crear el TCP de esa herramienta? Mira, vamos a crear otra ventosa más, vamos a duplicarla. Vamos a ver, sí, vamos a duplicarla directamente de aquí, ventosa 3, bueno, la 1, ventosa 1, duplicar, y en este caso vamos a crearla igual, pero lo vamos a dar en Z, lo que hemos bajado, 11 milímetros hacia arriba, en lineal, y ahí tenemos esa ventosa, que esta es falsa, ¿no? Bueno, sería, no, vamos a volver atrás, no le vamos a dar 11, sino vamos a dar el recorrido, eso es, aplicar, y vamos a decir que me la duplique 10 milímetros más arriba, que es la distancia que hemos dicho que va a tener de recorrido esta ventosa cuando las implementemos como una herramienta con movimiento, ¿vale? Ya, pues ahí la tenemos. Entonces, fijaos, esa posición es la que va a tener la ventosa, las tres ventosas, ¿no? Para coger la pieza. Entonces el TCP yo lo quiero justo ahí, ¿vale? Lo quiero a esa altura, en esa posición, ¿no? ¿Qué altura hay desde aquí hasta arriba? Importante que lo sepamos. Para colocar el TCP. ¿Vale? Podríamos incluso sacar un punto ahí para colocarlo, ¿sí? Entonces, me interesa saber cuánto hay desde la base hasta ahí, ¿vale? Para colocar el TCP, pues aquí, justo aquí. Bueno, TCP de la herramienta. Vamos a hacer una medición y vemos cuánto hay desde aquí. Desde aquí hasta aquí hay 14 milímetros, ¿vale? 14 milímetros por encima de la base de este triángulo, ¿no? Y desde el 0,00, ¿cuánto era? Pues desde aquí
hasta, vamos a quitar la base. Seguimos punto a punto desde el origen de coordenadas. Dejará desde ahí, aquí, 67 milímetros, ¿vale? Fijaos que me tiene el 0. Desde el 000, pues la altura es 67. Son 67. De acuerdo. Bueno, entonces tenemos esa distancia, 67, ¿vale? Esta ventosa nueva que hemos creado, esta la podemos borrar. Ya tenemos la distancia y ahora vamos a crear una herramienta. Perdón, vamos a crearla. Vamos primero a poner visible toda la herramienta y ahora vamos a crear una herramienta. Pinchamos por aquí, con el modelador, crear herramienta. Y ahora, esta herramienta, tenemos nombre para la herramienta. Tenemos nombre para la herramienta. Vamos a ver. Vale. Bueno, no tenemos nombre definido, vamos a llamarle ventosa, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear un grupo de componentes. Primero, este grupo de componentes lo vamos a llamar ventosa. Y ahí vamos a meter todos los componentes de la ventosa. Todas las piezas que forman parte de la ventosa y que está compuesta por cuerpos, ¿vale? De acuerdo. Entonces, para crear el TCP de la herramienta, o para crear la herramienta, necesitamos un origen de coordenadas que va a ser el TCP, ¿no? Eso lo podemos crear fuera y luego pincharlo, rescatarlo, o bien crearlo mientras que al mismo tiempo que hacemos la herramienta, ¿vale? Vamos esta vez a hacerlo con la herramienta porque a veces pasa que no se va con él. Entonces vamos a hacerlo al mismo tiempo. Creamos herramienta. Vamos a llamarle myventosa. myventosa. Selecciono un componente, usar una pieza simulada, usar un existente. Seleccionamos una existente. Si os fijáis, me pide porque estén todas en el mismo grupo de componentes, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué masa le vamos a dar? Pues vamos a darle 0,7, por ejemplo. Centro de gravedad lo dejamos tal como está. Siguiente. Vale. Nombre del TCP. Cuidado que no es el mismo, no es el nombre de la herramienta. Siempre es importante, es bueno ponerle TCP al final para visualizarlo mejor. myventosa TCP. ¿Cuál es el valor de ese TCP? ¿Dónde queremos que nos lo coloque? La posición 000 estaría debajo. Si lo damos una posición de aquí de una ventosa no me sirve porque las ventosas se van a salir hacia afuera, ¿vale? Entonces necesito el TCP más arriba. Tengo el dato de la Z, que son 67, ¿verdad? Hemos medido 67 milímetros desde el centro hacia arriba en línea recta, en Z. Pues ese es el que le voy a dar, ¿vale? Y la orientación, si no le decimos nada, lo coge como Z positivo. Creo que está bien, ¿vale? Si no, luego lo movemos y lo vemos. TCP hacia arriba, de acuerdo. Lo metemos a la derecha, en el menú lateral y aceptamos. Y ahí tenemos el TCP de la herramienta, ¿vale? Con la Z hacia arriba en positivo, correcto. Pues ya estaría listo, ¿vale? En este caso lo que nos puede cuadrar o no pues sería el giro de la herramienta, el giro del TCP, siempre que no nos importe que la X y la Z y las X y la Y vayan de un lado, estén rotando, pues bien. Que nos molesta o que queremos otra cosa, la cambiamos, ¿vale? De acuerdo, no tenemos TCP, que la herramienta, vale. Pues lo tendremos listo, fijaos, importante dónde está el TCP de la herramienta, ¿vale? Y si medimos desde aquí hasta la base superior, pues son 10 milímetros. Esto está perfecto. ¿Por qué 10 milímetros? Porque, vamos a incluir esta imagen por ahí,
porque yo quiero que cuando las ventosas salgan 10 milímetros, pues se queden justo al nivel del TCP. Vamos a hacer un pantallazo de esta imagen, que me viene bien a incluirla por aquí. Vale, pues ya tenemos creada la herramienta, ¿verdad? Y esta herramienta, pues, podemos conectarla a robot. Podemos conectarla a robot. Y luego desconectarla, ¿no? Vamos a conectarla para ver que es correcto, que se puede conectar. Entonces el robot lo hacemos visible, control D, el menú lateral, y ahora, cuidado, fijaos, esta es la herramienta, ya no tenemos los componentes, ¿sí? Bueno, los componentes están aquí dentro, ¿no? ¿Vale? Y esta ventosa le podemos decir, botón derecho, conectar a el robot. Actualizamos la posición y se debe de conectar al robot. Si nos acercamos, pues la herramienta tiene que quedar conectada al robot y el TCP queda de esta manera. ¿Vale? Vale, pues la tenemos ahí la herramienta. Entonces ahora el siguiente paso sería esta MyTool ventosa, es decir, guardar como biblioteca. ¿Vale? Pero antes la voy a desconectar. Voy a desconectarla y restaurar posición. Me fijo que el TCP sigue con ella. Porque el TCP se queda fuera. La ventosa la vamos a guardar como biblioteca. ¿Vale? ¿Dónde se nos guarda? Pues archivo de biblioteca con formato RSLib. En este caso está en RI PA17, creando ventosa y en componentes. Se guarda la carpeta componentes. Guardar. Y ahí lo dejamos. Vale. Bueno, aquí en el siguiente apartado, apartado B, ¿vale? Se dice que... No sé si crear otro... Vamos a crear otro vídeo. Vamos a parar aquí, vamos a dejarlo en este punto y vamos a rescatar la herramienta de biblioteca en el siguiente vídeo para crear digamos, un mecanismo, no una herramienta, puesto que esta herramienta que acabamos de crear no tiene movimiento, ¿vale? Entonces, si os fijáis, estaríamos hasta aquí, ¿vale? Hemos guardado el proyecto, bueno, hemos guardado en biblioteca la herramienta, porque os digo, no guardéis el proyecto porque vamos a deshacer la herramienta, pero tampoco es muy importante, puesto que podríamos seguir con el mismo proyecto, ¿no? Lo único que es para diferenciar un poco las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, herramienta lista, pero no tiene movimiento alguna esta herramienta. Entonces vamos a cerrar el proyecto de una nueva estación vacía, o bien continuar en el mismo, pero, como digo, tener cuidado con los componentes y con lo que estamos haciendo, conceptos claros. En este caso, en el siguiente apartado vamos a crear un mecanismo en lugar de una herramienta, pero ese mecanismo va a ser de tipo herramienta, ¿vale? Entonces recuperaremos de la biblioteca la herramienta ventosa, por eso quiero que abramos una nueva estación, ¿vale? Bueno, yo lo que voy a hacer es parar el vídeo y vemos el siguiente para quedarnos con la idea del siguiente paso y diferenciar la práctica con respecto a esta, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente.